Aquellos que no tengan silenciado su micrófono, silenciamos. Entonces no interfiere con la clase. Hola, profesora. ¿Me escucha bien? Y Mi compañera está demorando en entrar, va a entrar en un ratito porque está teniendo problemas. ¿La va a poder aceptar? puede ser en el momento que solucione su problema. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Me avisan si ven la presentación? ¿Ven ahí? Profe. Profe, ahí se ve. Bueno, perfecto. Entonces ahora sí, traten de silenciar sus micrófonos para poder escuchar bien. Las chicas ahí yo las puse de coorganizar cualquier cosita, silencio. Ari o Dani o André. Hoy el tema que tenemos que ver es tejido conectivo o conjuntivo. Si ustedes recuerdan, dentro de los tejidos conectivos teníamos a 4 tejidos. Tenemos el tejido sanguíneo, el tejido adiposo y el tejido cartilaginoso. Hoy lo que vamos a ver es las características, cómo están constituidos cada uno de estos tejidos, qué función cumplen en el organismo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es, como venimos diciendo, un tejido conectivo o conjuntivo especializado. ¿Cuál va a ser la característica de este tejido conectivo especializado? Que va a tener una matriz extracelular que es líquida y que en este tejido se denomina plasma. Sobre esa matriz extracelular líquida, o sobre ese plasma, vamos a encontrar el componente celular de este tejido. Acuérdense siempre que la característica del tejido conectivo era que estaba constituido por una sustancia fundamental o una matriz extracelular y células. Y ahora lo que vamos a ver es las características de la matriz extracelular en este tejido conectivo especializado que es sangre y las células de este tejido. Pero siempre la composición va a ser esa, una matriz extracelular con determinadas características y células propias de ese tejido. En el caso de la sangre, ahora vamos a ver que se dividen en varios grupos celulares. Aproximadamente en el adulto tenemos entre 5 y 6 litros de sangre, es decir, un 7 a 8% de su peso corporal. Clínicamente, la sangre, a simple vista, si nosotros nos realizamos un corte, tenemos una herida, podemos observar que tiene una coloración roja. Es viscoso que si nosotros aguardamos un poquito, coagula. Entonces, ¿qué características clínicas va a tener? Es un líquido de color rojo viscoso. Si nosotros a ese líquido le agregamos elementos anticoagulantes, lo que vamos a poder lograr es la separación de los componentes de ese líquido viscoso. Y se van a sedimentar las células en la profundidad del tubo donde colocamos el anticoagulante, y en la superficie nos va a quedar plasma suspendido.
Hay Profe, se otros, corta mucho. ustedes no me escuchan bien, esperen, voy a ver si puedo mejorar mi conexión. ¿Se la escucha bien, profesora? Yo lo Sí, escucho profe, bien, yo profe. también la escucho muy cortado, profe. Y algunos me escuchan bien y otros me escuchan cortado, es problema de conexión de algunos que me escuchan cortados, pues si no todos me escucharían cortados. Me avisan y yo trato de mejorar mi conexión si no me escuchan bien. Atrás de nuevo. ¿Me escuchan o no? Yo lo escucho bien, profe. Yo lo Sí, escucho profe, bien. yo la escucho bien. Sí, se escucha Bueno, bien. si nosotros, cuando nosotros hacemos un laboratorio de esa muestra de sangre, en los laboratorios normales tienen un aparato que es una centrífuga. Esa centrífuga nos permite acelerar este proceso de separación de los componentes de la sangre y nos arroja lo que nosotros conocemos, lo que nosotros leímos varias veces en los estudios de laboratorio, que es el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje o el de células que posee de glóbulos blancos y rojos de sangre. Generalmente ese porcentaje de glóbulos en el hombre es 5% de fíjense, los glóbulos rojos en el volumen. Entonces, en el hombre vas a tener entre 39 y 50%, y en la mujer entre 35 y 45%. Esa diferencia se debe a que en el hombre la masa muscular es superior al de la mujer. Después tenemos una concentración de glóbulos blancos y plaquetas en 1% que forman lo que se conoce como cubierta tromboleucocitaria, que es lo que nosotros vemos en ese frasquito, en ese tubo de ensayo que está ahí, ese dibujito, que es la parte intermedia. Pero ¿qué funciones va a cumplir la sangre? La sangre es la gran transportadora de nuestro organismo. Va a transportar nutrientes y oxígenos hacia las células, desde la célula todo lo que es material de desecho, desde las células y de los tejidos. También va a distribuir hormonas y otras sustancias y es la encargada de mantener la homeostasis al actuar como un amortiguador. Y participa también en procesos de coagulación y regulación de la temperatura corporal. Otra de las características que tiene este tejido es el transporte de células. Acuérdense que nosotros cuando estudiamos tejido conectivo propiamente, hablábamos de células migrantes. Estas células migrantes, que hoy las vamos a estudiar en detalle, son transportadas a través de las células al tejido conectivo. Entonces, no solamente transportan nutrientes, oxígenos, desechos, dióxido de carbono, sino que también va a transportar células ante una determinada reacción para que actúen a nivel del tejido conectivo. ¿Cómo nosotros vamos a preparar nuestro extendido, nuestra gotita de sangre para poder observar todos estos elementos, todos los elementos que posee la sangre? Se hace a través de un procedimiento que se denomina extendido o frotis de sangre. Lo que se hace es, se toma una muestra, generalmente es de sangre periférica, se puede tomar de una gotita echamos un dedo y tomamos una gotita de sangre que sale del dedo pinchado. Esa gotita de sangre
la vamos a colocar sobre un portaobjeto, que es ese pedacito de vidrio que nosotros vemos en la imagen, y con un cubreobjeto o con otro portaobjeto, lo que vamos a hacer es extender esa gotita de sangre. Una vez extendido, un campo, fíjense que en esa imagen que nosotros vemos hay dos imágenes. La imagen superior ya es la del extendido, la sangre extendida, se deja sacar, se fija esa sangre y después se colorea con una coloración especial que es Maigrum walchiense, que es una combinación de eosina más azul de metileno. Y ese extendido es lo que a nosotros nos va a permitir observar el campo y los elementos de la sangre. Y estos son los elementos que nos va a permitir observar o que vamos a observar en ese contenido. Por un lado, decíamos que, como es un tejido conectivo, está constituido por una matriz extracelular, que en este caso la característica es que esa matriz es líquida y se denomina plasma. Y por otro lado teníamos a los elementos figurados. Los elementos figurados es el componente celular de este tejido. Tenemos los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes, que en la mujer tenemos entre 4.5 millones de milímetros cúbicos. Y en el varón asciende a 5 o 5.5 millones por milímetro cúbico. ¿Por qué yo les estoy diciendo cito estos valores? Porque estos ustedes tienen que manejar, porque son los valores normales de los valores normales de los componentes de la sangre. La alteración de algunos de estos componentes a mí me va a dar un indicio de la patología que está cursando el paciente. Por otro lado teníamos a las plaquetas. Las plaquetas vamos a encontrar, son pequeños detritos de células que vamos a encontrar aproximadamente entre 250 a 300.000 por milímetro cúbico. Y el otro componente celular, que son los leucocitos o glóbulos blancos, entre 7.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Dentro de los leucocitos tenemos dos grandes grupos y se van a dividir de acuerdo a que tengan o no gránulos en el citoplasma. Y entonces tenemos los granulocitos, que son células con gránulos citoplasmáticos, y dentro de ellas tenemos a los neutrófilos en un 60%, a los eosinófilos en un 3% y a los basófilos en una pequeña cantidad, 0,5%. Estos porcentajes que yo le estoy dando en este momento es sobre los 7 a 10.000 por milímetro cúbico. No es sobre el total de la sangre, no, es sobre el valor o sobre el promedio que hay de leucocitos en sangre. Por otro lado teníamos a los agranulocitos. Los agranulocitos son células que no van a tener gránulos citoplasmáticos, y en ese grupo tenemos a los linfocitos, que se encuentran en un 30%, y a los monocitos, que se encuentran en un 5%. Fíjense que si nosotros miramos el esquema, tenemos que imaginarnos que, ahora vamos a ver igual más adelante, campo que nosotros observamos en ese frotis que hicimos va a estar plagado de glóbulos rojos, porque tenemos 4.5 millones por milímetro cúbico. Y en menor cantidad, mucho menos, vamos a tener plaquetas y glóbulos blancos. Después los porcentajes, es importante que manejen, porque cada célula, cada uno de los glóbulos blancos, cumple una función específica, y entonces cuando está aumentado alguno de esos valores o alguno de esos porcentajes o está muy disminuido,
me va a determinar a mí una carencia o una lesión observable, digamos. Y teníamos que uno de los componentes de el tejido conectivo especializado, que es la sangre, era el plasma. El plasma es la matriz extracelular. En condiciones normales tiene un aspecto amarillento, está constituido por un 92% de agua, porque es líquido, y dentro de ella vamos a encontrar una serie de muchísimos componentes o partículas necesarias para no solamente la nutrición de las células circundantes, sino que también son las que responden a diferentes demandas en el organismo. Entre los componentes vamos a encontrar 3 proteínas muy importantes: la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. Y después vamos a encontrar otros solutos que se encuentran en menor porcentaje, pero que son muchísimos y que muchas veces en los exámenes de laboratorio podemos leerlos, como ser calcio, sodio, potasio, urea, creatinina, glucosa, lípidos, aminoácidos, hormonas, enzimas. Si nosotros pedimos un laboratorio específico de hormonas, por ejemplo, nos va a dar el dosaje que se encuentra en el plasma al momento de realizar el laboratorio. Son todas sustancias necesarias en diferentes momentos y en diferentes órganos, que son transportadas a través de este gran transportador del organismo que es la sangre. Y habíamos dicho que había 3 proteínas que eran muy importantes. Una de ellas es la albúmina, que es el principal componente del plasma. Es una proteína que se va a producir en el hígado y va a la función, digamos, es regular el gradiente de concentración, es decir, la presión coloidosmótica. Mantiene el volumen sanguíneo y es también una proteína que va a transportar hormonas, metabolitos y fármacos. Otra de las proteínas que tenía el plasma y que son importantes son las globulinas. Las globulinas son parte del sistema inmune de nuestro organismo, participa en la defensa del cuerpo a través de la formación de inmunoglobulinas, que lo que van a hacer es presentar el anticuerpo a los plasmocitos para producir la degradación en el tejido conectivo. Además de las inmunoglobulinas, existen en el plasma globulinas no inmunes que también se producen en el hígado y que lo que van a hacer es mantener la presión osmótica y también son transportadoras de diferentes sustancias. Y por último teníamos al fibrinógeno. Esta proteína es muy importante, más en odontología, que nosotros vamos a hacer extracciones y que apelamos a el proceso de la coagulación para que se inicie la cicatrización. Esta proteína va a intervenir en la formación del coágulo y del tapón cicatrizal. Entonces, es una proteína de gran volumen, también se produce en el hígado y junto con la protrombina interviene en la coagulación sanguínea. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la generación de fibrina, que lo que hacen estas fibrinas es generar una red que contiene al coágulo en el momento de la coagulación. Después teníamos otro de los componentes ya, de los componentes celulares de tejido, que eran los glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que de los glóbulos rojos habían millones por milímetros cúbicos? Fíjense en la foto, es un campo que solamente posee glóbulos rojos.
Fíjense, todos esos circulitos que se ven con un halo más claro en la parte central, glóbulos rojos. ¿Qué características van a tener las células? En estado fresco son células redondeadas. Acuérdense que todas las células de la sangre son células redondeadas porque se encuentran en un medio líquido. Y esa forma redondeada lo que le va a permitir es correr a través de ese líquido con mayor fluidez y con mayor facilidad. ¿Qué característica van a tener los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son células anucleadas, sin núcleo, significa anucleada, carecen de núcleo y tienen y sin organelas típicas. A la microscopía óptica se los puede observar teñidos con la técnica de Meyer-Grunwald de color rosado. Son muy eosinófilos. Son células pequeñas que si lo observamos a mayor aumento, lo que vamos a ver es que son como discos bicóncavos, tienen como plegada la parte central y en el citoesqueleto van a contener espectrina, que es lo que le va a dar rigidez, pero a su vez favorece a la deformación. Además, estas células van a contener hemoglobina, que es la que le otorga ese color rojo a la sangre. Cumplen la función de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Van a tener una vida media de 120 días y después se destruyen en el hígado, vaso o médula ósea. Eso es con respecto a los glóbulos rojos. Otra característica que presentan los glóbulos rojos, que se me pasó decirles, es que cuando nosotros observamos en un extendido, la sangre está quieta en el extendido, ya es una muestra de lo que está en el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos están en permanente movimiento, mientras que en el extendido ya están quietos, entonces tienden a formar esas imágenes características que veíamos en el preparado como de pilas de monedas. Tienden a apilarse y a generar esa imagen como de cadenitas, de pilas de monedas, les dice la bibliografía. Después teníamos a los glóbulos blancos o leucocitos. Estas son células que generalmente ocupan a este tejido sanguíneo como medio de transporte. La mayoría de sus funciones la van a cumplir, como veíamos en la clase anterior, a nivel del tejido conectivo. Entonces, vamos a ver que los glóbulos rojos y ahora más tarde vamos a ver las plaquetas, son células que van a cumplir sus funciones y que se quedan siempre en el tejido sanguíneo, en la sangre. Cumplen sus funciones en ese tejido y son como fijas de ese tejido. Mientras que los glóbulos blancos son células que por diferentes mecanismos van a salir del vaso cuando es necesario para acudir a cumplir sus funciones en el tejido conectivo o en el tejido que lo requiera. Dentro de los glóbulos blancos teníamos, como habíamos dicho, dos grupos, los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos teníamos al neutrófilo, el basófilo y el eosinófilo, y dentro de los agranulocitos teníamos a los linfocitos y los monocitos. Como decíamos anteriormente, esta clasificación va a estar dada por la presencia de gránulos citoplasmáticos. Y bueno, la primera célula que vamos a estudiar de la serie blanca es el granulocito neutrófilo. El neutrófilo es una célula muy importante, tiene gran movilidad y se va a caracterizar porque
tiene aproximadamente entre 10 y 15 micrones. Ahora van a ver que la mayoría de las células de la serie blanca tiene más o menos este tamaño, de gran tamaño en relación a los glóbulos rojos. Esta célula se va a caracterizar al observarla a la microscopía óptica porque su núcleo se va a presentar con múltiples lobulaciones. Y esas cantidades de lobulaciones va a tener que ver con la maduración de esta célula. Si nosotros tenemos un neutrófilo más joven, va a tener aproximadamente 3 lobulaciones, y si mi neutrófilo es una célula más madura, va a aumentar ese número de lobulaciones. Lo que les quiero aclarar acá es que son lobulaciones y no múltiples núcleos. Tiene un solo núcleo que es lobulado. Y estas lobulaciones van a estar unidas por puente de cromatina. Además, la cromatina se va a concentrar en el núcleo formando grumos gruesos. Fíjense que no deja ver nucleolo. Por otro lado, a nivel del citoplasma, como dijimos, son células que tienen granulaciones citoplasmáticas, y dentro de los gránulos vamos a ver que tienen 3 tipos de gránulos. Por un lado tenemos gránulos primarios o azurófilos, por otro lado tenemos gránulos secundarios o específicos, y por otro lado tenemos gránulos terciarios. De estos tipos de gránulos que nosotros vamos a encontrar en el citoplasma, los de mayor tamaño son los primarios, y que se van a teñir más intensamente, y los menos notorios son los gránulos terciarios. Tienen pocas organelas membranosas, un Golgi pequeño y escasas mitocondrias. ¿Qué función va a generar o va a cumplir el neutrófilo? El neutrófilo es la primera célula de la sangre que se moviliza para defender a nuestro organismo de una anoxia. Es decir, que es el primero en llegar para poder producir la eliminación de una anoxia, que es un agente que está agrediendo a nuestro organismo. Lo hace a través de un mecanismo que se denomina quimiotaxis, que este mecanismo le va a permitir migrar al neutrófilo desde el torrente sanguíneo a la zona o al sitio donde se encuentra la lesión. Si nosotros miramos en el esquemita que está a la derecha de nuestra diapositiva, vamos a ver todo el mecanismo que genera o que realiza el neutrófilo para eliminar la anoxia. Entonces, una vez que llega al sitio donde se encuentra la anoxia, lo primero que va a hacer es reconocer esa anoxia opsonizada. Una vez que la reconoce, que es la primera imagen que nosotros vemos en la parte superior, lo que va a hacer es ese citoplasma emitir pseudópodos. ¿Qué son pseudópodos? Son como prolongaciones citoplasmáticas que lo que van a hacer es envolver a la anoxia para fagocitarla y formar el fagosoma. El fagosoma es la estructura esa que está ya adentro del neutrófilo. Y posteriormente, una vez formado el fagosoma dentro del neutrófilo, a través de esos gránulos citoplasmáticos que nosotros veíamos que eran primarios, secundarios y terciarios, lo que van a hacer es degradar o digerir la anoxia. Por último, lo que hace el neutrófilo es eliminar esa anoxia como material residual. Y ese material residual, todo esto ocurre a nivel del tejido conectivo. Y ese material residual se vierte al torrente sanguíneo a través de los capilares y es nuevamente transportado a través de la sangre para su eliminación. Generalmente, estas células, los glóbulos blancos, van al tejido conectivo para cumplir su función,
y ya ahí en el tejido conectivo cumplen su función y muchas veces ya no regresan otra vez a el torrente sanguíneo, y si lo hacen permanecen un par de horas y son eliminados. Generalmente son células que al cumplir su función en el tejido conectivo se eliminan junto con material de desecho. En la otra imagen que nosotros vemos hacia la izquierda es de un preparado, y esa célula que se ve como más grande, llena como de burbujitas, es un neutrófilo que se encuentra en proceso de fagocitosis. Entonces, el neutrófilo, al ser la célula que primero llega al sitio que tiene que defender, nos va a dar dos avisos, digamos. Por un lado, va a generar el pus, que no es más que neutrófilos más la bacteria o la noxa destruida. Y por otro lado, es una célula que va a secretar interleuquina 1, que esta interleuquina 1 es un agente pirógeno que lo que va a hacer es actuar a nivel del hipotálamo produciendo fiebre. Entonces, nos va a dar dos avisos de que está ocurriendo algo en nuestro organismo. Por un lado, la producción de pus, y por otro lado, la producción de temperatura. Esta fiebre puede ser a nivel local, por ejemplo, cuando tenemos un granito, por ejemplo, en la cara, si nosotros tocamos alrededor del granito, ese granito va a tener una superficie caliente alrededor, y una vez que actúa el neutrófilo, produce pus, y nosotros podemos reventar el granito. El dermatólogo no aconseja, pero es el mecanismo del neutrófilo. Si hay una infección más generalizada, más grande, lo que va a producir es fiebre o temperatura corporal, pero son como dos señales de aviso que nos da el neutrófilo de que está ocurriendo un proceso infeccioso. Por otro lado, teníamos al eosinófilo. El eosinófilo, fíjense que tiene una medida muy parecida al neutrófilo, mide entre 10 y 15 micras, es una célula granulocítica, porque tiene gránulos citoplasmáticos, y se va a caracterizar por tener un núcleo bilobulado, es decir, con dos lobulaciones. Esas lobulaciones van a estar unidas también por un puentecito de cromatina. También la cromatina se encuentra en altas concentraciones formando gránulos en el núcleo de esta célula y no se observan nucleolos. En el citoplasma también vamos a encontrar gránulos citoplasmáticos del tipo específicos y azurófilos. Participan este tipo de células en respuesta inmune y fagocitan complejos antígeno-anticuerpos. Fíjense cómo todas las células de la sangre, como veníamos diciendo, son células circulares, redonditas. Y eso se debe a que se encuentran en un medio líquido. Por último, dentro de este grupo de células de la sangre teníamos a los basófilos. Los basófilos lo encontrábamos en 0,5%, acuérdense en el porcentaje de glóbulos blancos que tenemos en la sangre. Son menos abundantes, como les dice acá la referencia. Son un poquito más chiquitos que los otros, pero no se alejan tanto del tamaño de los neutrófilos y de los eosinófilos. El núcleo va a tener una forma de S itálica. Fíjense cómo ese citoplasma va a tener muchos gránulos plasmáticos que apenas dejan ver ese núcleo. Su función es muy parecida a la del mastocito. Acuérdense que el mastocito, ahora vamos a ver, era una célula que al llegar al tejido conectivo se transforma en macrófago para eliminar todos los
productos que nosotros encontramos que no corresponden al organismo. Este tipo de células liberan agentes vasoactivos que producen alteraciones vasculares relacionadas con la hipersensibilidad y la anafilaxia. Después teníamos el grupo de los granulocitos. En este grupo teníamos en un mayor porcentaje a los linfocitos. Los linfocitos son células más pequeñas en relación a los otros de la serie blanca, son células pequeñitas, miden entre 7 y 8 micras, tienen un núcleo redondeado que ocupa prácticamente todo el citoplasma de esta célula y que deja ver apenas un halo de citoplasma. Este núcleo es hipercromático y a la microscopía óptica se puede observar ribosomas libres. Tienen escasas organelas y un pequeño Golgi. Y como les dice acá, tienen también gránulos, pero esta cantidad de gránulos es tan pequeña que se lo considera como un agranulocito. Estas células son fundamentales en los procesos de inmunidad de nuestro organismo y responden ante antígenos. Fíjense que los linfocitos, perdón, vamos para atrás. Los linfocitos son células que se van a originar o se van a formar en la médula ósea, pero que se pueden clasificar de acuerdo a la función que cumplen. En linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK o natural. Los linfocitos T, si bien todos los linfocitos se originan en la médula ósea, van a generarse un proceso de diferenciación a nivel del timo. Por otro lado, los linfocitos B ya se diferencian a nivel de la médula ósea, que es el lugar donde se forman. Mientras que los NK derivan de células precursoras de linfocitos T y linfocitos B. Ahora vamos a ver cuál es la función de cada una, porque nosotros dividimos a los linfocitos en estos tres grupos. Los linfocitos T, a su vez, se van a clasificar en citotóxicos, coadyuvantes y supresores. Estas células van a dar una respuesta inmune ante antígenos extraños, presentes en células que pueden estar infectadas o neoplásicas. Por otro lado, teníamos a los linfocitos B, que participan en la producción de antígenos circulantes, es decir, antígenos que van a encontrarse a nivel del torrente sanguíneo. Y por último teníamos a la NK, que su naturaleza es destructora, digamos, es una célula que está hecha para destruir, programada para destruir, y va a actuar en las grandes infecciones virósicas o de células tumorales. Son células que se encuentran abundantes en aquellos pacientes que están cursando, por ejemplo, patologías como la de un cáncer o la de un HIV. Y la última célula que nosotros veíamos dentro de la serie blanca, teníamos a el monocito. También está en el grupo de los agranulocitos, es decir, que no tienen gránulos citoplasmáticos. Al igual que el resto de las células de la serie blanca, fíjense, tiene un tamaño aproximado de 18 micras, es una de las más grandes de la serie blanca. Forman parte del sistema fagocítico mononuclear. El núcleo se va a caracterizar por tener una forma arriñonada, fíjense,
como es como un riñoncito ese núcleo, y el citoplasma posee gránulos azurófilos densos, pero muy poquitos, y enzimas lisosómicas típicas. ¿Qué es lo que va a hacer el monocito? Ante un proceso inflamatorio, lo que hace el monocito es abandonar el vaso sanguíneo y en el tejido conectivo se diferencia en histiocito o macrófago, fagocita a la bacteria o a las células o algún detrito celular que se encuentre en el tejido conectivo. Pero fíjense que nosotros habíamos dicho que de la serie blanca lo que aparece es el neutrófilo. El neutrófilo es el primero que trata de eliminar esa noxa. Si la noxa es muy grande y el neutrófilo no lo puede hacer, acude el monocito, que se diferencia en macrófago y eliminan esas noxas más grandes. Entonces vimos que teníamos por un lado el componente extracelular, que en este tejido se denomina plasma y que era líquido. Por otro lado, los elementos formes, donde teníamos a la serie roja, la serie blanca, y también otro de los componentes que teníamos dentro de los elementos formes eran las plaquetas. Las plaquetas son pequeños detritos que vamos a encontrar, fíjense que en relación a los glóbulos rojos, que eran los más pequeñitos del campo, son aún más pequeñitos. Derivan de grandes células que son los megacariocitos de la médula ósea. Son estructuras en forma de disco que van a medir aproximadamente entre 2 y 3 micras. Las plaquetas van a presentar dos zonas. Una zona central teñida intensamente que se denomina cromómero o granulómero. Y una zona periférica que está más débilmente teñida llamada hialómero. Tienen un tiempo de vida media de más o menos 10 días. ¿Qué función van a cumplir las plaquetas? Las plaquetas intervienen en la hemostasia. ¿Qué es lo que van a hacer las plaquetas? Formar el tapón hemostático primario. ¿Qué significa eso? Cuando hay una ruptura del vaso sanguíneo, primero va a haber pérdida de glóbulos rojos y componentes de la sangre hasta que en ese sitio donde se produjo la ruptura del vaso se acumulan las plaquetas, formando como primera medida esto que nosotros llamamos el tapón hemostático primario. El fibrinógeno, que decíamos que era una de las proteínas que contiene el plasma, se va a transformar en fibrina y esa fibrina van a formar una red. Esa red lo que va a hacer es tener ese tapón plaquetario o ese tapón hemostático primario. Además, a todo este proceso le va a ayudar que a nivel del vaso se va a producir una vasoconstricción, es decir, que se va a contraer el vaso. En ese instante, digamos, en ese momento de contracción vascular, lo que va a ocurrir es la transformación de ese tapón hemostático primario en tapón hemostático secundario. Cuando se genera ese tapón hemostático secundario, se produce una contracción de ese coágulo que se formó en ese tapón y posteriormente el coágulo se lisa, es decir, se elimina por la plasmina. El factor de crecimiento de las plaquetas que tenía ese coágulo estimula a las células del músculo liso y a los fibroblastos del tejido conectivo para que repare el vaso. Entonces, ese es el proceso que se produce cuando nosotros tenemos alguna lesión en alguno de los vasos. Por eso es tan importante
el volumen plaquetario y la presencia de plaquetas en el plasma o en la sangre. Y hasta ahí lo que vimos era tejido sanguíneo. ¿Alguna pregunta de tejido sanguíneo? No, profe, se entendió. No, ¿Están profe. ahí? Para poder avanzar con otro tejido, con otro Sí, de los profe. tejidos especializados. Bueno, entonces vimos tejido sanguíneo. Otro de los tejidos conectivos especializados era el tejido óseo. El tejido óseo, a diferencia del tejido sanguíneo que decíamos que era el gran transportador de nuestro organismo, es un tejido que le va a dar soporte y protección y sostén a nuestro organismo. Tiene una función completamente distinta a la que tiene el tejido sanguíneo. Pero, no obstante, está relacionada con el tejido sanguíneo porque en el tejido óseo se encuentra la médula ósea, que es donde se forman las células sanguíneas. Fíjense cómo de alguna manera están relacionadas. Como todo tejido conectivo, también va a estar formada por una matriz extracelular y células propias de este tejido. Esa es siempre en todo tejido conectivo, ya sea propiamente dicho o de los especializados, nosotros tenemos que tener en cuenta que están constituidas por una matriz extracelular y células propias del tejido. ¿Qué características va a presentar la matriz extracelular en el tejido óseo que está calcificada? Esa es la diferencia, es una matriz calcificada, donde en pequeñas cavidades que se van formando en esa matriz se va a alojar el componente celular. Entonces, decíamos que el tejido óseo es un tejido conjuntivo denso especializado que se va a caracterizar por sus elementos extracelulares y por su matriz o su matriz calcificada. La función, como les decía, es principalmente la de sostén. Y también va a actuar en la homeostasis del calcio. ¿Cómo se va a organizar macroscópicamente el tejido óseo? Si nosotros tomamos un hueso, cualquiera de los huesos, vamos a ver que ¿Puede se volver al va... PowerPoint anterior? Sí, puedo ver. Ahí está. ¿Este? Sí, profe, para sacar captura nomás es. Bueno, súper. Ahí ya está. Gracias. La organización macroscópica entonces del tejido óseo, vamos a ver que, como les decía anteriormente, si nosotros tomamos cualquiera de los huesos de nuestro organismo, vamos a ver que estos huesos van a estar constituidos por una parte de tejido óseo esponjoso, se denomina, que es una parte de hueso trabecular. Si nosotros vemos la imagen que tiene el corte del hueso, vamos a ver que como que en la parte central tiene todo agujeritos. Esos agujeritos denominan trabéculas y se van a disponer en diferentes direcciones. Dentro de esas trabéculas va a estar alojada la médula ósea. Por fuera, ese tejido esponjoso o trabecular va a estar protegido por tejido compacto o cortical, que generalmente no se observan esas trabéculas que nosotros observamos en el tejido esponjoso, sino que es hueso compacto sin espacios ni tampoco médula. Rodeando a este tejido óseo compacto, vamos a encontrar una capa de tejido conectivo denso que se denomina periósteo.
por fuera, rodeando al tejido compacto. Y rodeando a cada una de esas trabéculas, también vamos a encontrar tejido conectivo, pero del tipo laxo, y ese tejido conectivo que rodea a las trabéculas, que es interno, digamos, se denomina endostio. Profe, Y ¿qué era lo que se encontraba dentro de las clavículas? la médula ósea. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, ¿Sí? viste que usted dijo que el tejido se encontraba en la matriz extracelular calcificada y después dijo que se alojaba en un componente. ¿Cómo? Este es el tejido óseo, es un tejido conectivo denso especializado. ¿Cuál va a ser la característica? Que, acordate que el tejido, si hablamos de tejido conectivo, tenemos que pensar en dos componentes, una matriz extracelular y células. En este caso, la matriz extracelular, que es uno de los componentes, está calcificada. Está calcificada, vos tenés que pensar que está dura, petrificada. Entonces, el componente celular se va a alojar en pequeñas cavidades dentro de esa matriz calcificada. Gracias, profe. Eso era lo que te quedó la dudita. Bueno, para estudiar al tejido óseo, lo podemos estudiar por dos técnicas. Por un lado, existe una técnica que se llama técnica por desgaste, que consiste en cortar una pequeña rodajita de tejido óseo compacto, y lo que vamos a hacer es limarlo a tal punto de que quede una laminita prácticamente transparente que a mí me permita observar la constitución de esa matriz, digamos, calcificada. No vamos a observar en esta técnica ningún componente celular porque al cortar y desgastar esa laminita perdemos todo lo que es componente celular. Entonces, lo que nos va a permitir observar este tipo de técnica por desgaste es las características de esa matriz extracelular calcificada. ¿Qué vamos a observar nosotros? Vamos a observar diferentes estructuras, fíjense en la imagen, circulares, tenemos como un círculo central y alrededor otros círculos. Esas estructuras, cada una de esas estructuras se denomina osteona o sistema de Havers. Cada uno de esos sistemas de Havers va a estar constituido por un conducto de Havers, que es el conductito ese que nosotros vemos, ese puntito más oscuro, más grande, central, es el conducto de Havers. Y rodeando a el conducto de Havers, la matriz extracelular se va a disponer en forma laminar y concéntrica, y entonces a esas laminillas que rodean al conducto de Havers se denominan laminillas concéntricas. Si nosotros observamos también el campo, vamos a ver que tenemos las laminillas concéntricas, que hacen como un recorrido en forma circular alrededor de cada conducto de Havers. Pero aparte tenemos otras laminillas, que están como entre estas laminillas concéntricas que se denominan laminillas intersticiales, que no siguen esa disposición concéntrica alrededor del conducto de Havers, sino que es como que son laminillas que terminan de rellenar los espacios que hay entre una osteona y la otra. Esas laminillas, como les decía, se denominan laminillas intersticiales. Por otro lado, van a ver como pequeñas arañitas, pequeños puntitos que se encuentran en estas laminillas concéntricas,
las cavidades que alojan a el osteocito, que es la célula de este tejido óseo. No está más el osteocito ahí porque, como les dije, al realizar la técnica por desgaste se pierde el componente celular, pero sí lo que nosotros podemos ver es la cavidad que aloja el osteocito. Esa cavidad tiene forma de arañitas porque ahora vamos a ver que el osteocito que se aloja en esa cavidad va a emitir prolongaciones que se van a interconectar con los osteocitos vecinos. Acá volvemos a ver en mayor detalle y en mayor aumento esto que estábamos mirando. Lo que ustedes ven en la imagen es una osteona. ¿Qué componentes decíamos que tenía la osteona? En la parte central tenemos el conducto de Havers. Rodeando al conducto de Havers, esta matriz calcificada se va a disponer en forma laminar y va a constituir lo que nosotros conocemos como laminillas concéntricas. Fíjense que por fuera de esas laminillas concéntricas hay otras laminillas que no siguen esa disposición concéntrica y que se denominan laminillas intersticiales. Después tenemos esas pequeñas cavidades que se encuentran en las laminillas, que son las cavidades que alojan a los osteocitos. Otra de las estructuras que vamos a encontrar dentro de nuestros preparados son conductos que van a conectar o que van a relacionar un conducto de Havers con otro, que se van a disponer en forma transversal. Si ustedes hacen un corte longitudinal del hueso, van a ver que todos los conductos o todas las osteonas se van a disponer como tubos, como cilindros, que son paralelos a este corte longitudinal, pero que en algunas circunstancias van a estar unidas por unos conductos que atraviesan de manera transversal, que unen a dos conductos de Havers, o que también relacionan la superficie externa e interna del hueso, y estos conductos se denominan conductos de Boltzmann. Es lo que les muestra ahí la flechita, ese conducto de Boltzmann está unido a un conducto de Havers con otro. Decíamos que el hueso, como todo tejido conectivo, va a estar constituida por una matriz y los elementos celulares. La matriz, en el caso del óseo, va a tener un componente orgánico y un componente inorgánico. El componente orgánico son fibras colágenas en un 90%, y el componente inorgánico es la hidroxiapatita, principalmente, por la fosfatasa de calcio, y iones pueden ser de magnesio, de sodio, de carbonato, de citrato. Esa es la composición de la matriz, esa matriz calcificada que tiene el tejido óseo. Por otro lado, decíamos que tiene el componente celular, y todas estas son las células del tejido óseo. Tenemos células osteoprogenitoras, que son las células que van a dar origen a las células del tejido. Tenemos a los osteoblastos, los osteocitos, las células de recubrimiento óseo y los osteoclastos. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Por un lado teníamos a los osteoblastos. Fíjense que estas son las células formadoras de hueso. Se van a caracterizar porque van a tener un citoplasma amplio que emite prolongaciones y es muy basófilo. Fíjense